Y yo titulé el mensaje de hoy, Cuates y cuates falsos. Cuates y cuates falsos. Y les quiero narrar una historia. Y la historia es Lucas 5:17. De hecho, el arte, ahí está Paco. Gracias, Paco, el artista que ha pintado todos estos cuadros, que está haciendo un cuadro particular de este evento. El cuadro tiene que ver con esta historia. Y quiero intentar narrar esta historia. ¿Sí? Y dice así, aguantan conmigo un poquito porque lo voy a leer no versículo por versículo, pero poquito a poquito. Dice así, empieza, me fascina. Cierto día, o sea, la palabra me fascina. A veces dice cosas profundas sin decir. Pero ¿qué es cierto día? Como que si fuera cualquier día. Pero creo yo que para Cristo y en Cristo y para el cristianismo, el cristiano no existe tal cosa como cualquier día. No debe de existir por lo menos. Cada día debe de ser una aventura en el Señor. Cada día debemos de estar persiguiendo la aventura de la vida. Y ya basta con el cristianismo apático o mediocre. Alguien diga amén, por favor. Sí, y yo les hago esa pregunta, ¿cuán importante es un día? Un día de nuestra vida, de tu vida, de mi vida. ¿Qué tan importante es para ti? ¿Qué tan importante es para Jesús? Sí, porque tenemos una vida única, preciosa, para vivir una sola vez y cada día lo vamos a poder vivir una sola vez. Y se fue. Vamos a estar con Él por la eternidad, gloria a Dios. Pero en esta vida, en este mundo, en esta misión, tenemos una sola oportunidad cada día. Y les quiero decir que en esta historia, este día no es cualquier día. No es un día de estos que es algo tremendo. Y luego dice así, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Ahora, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos eran una agrupación ya formado, juntado, que tenían cierto poder político. Ellos tenían mucho autoridad y mandaban los conceptos actuales de la cultura judía. Y luego dice los doctores de la ley. ¿Y quiénes eran los doctores de la ley? Los maestros de la ley. En otra versión dice doctores. Ellos tenían la autoridad en la práctica y la enseñanza de la ley. Ellos enseñaban y según su autoridad tenía que enseñar de acuerdo a ciertas cosas y de acuerdo a sus estudios y sus creencias, ellos dictaban cómo se practicaba la ley. Y estos son los que estaban sentados cerca a Jesús. Y luego nos dice algo raro. Dice, al parecer, estos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea, de Judea y también de Jerusalén. Ellos, tenemos que entender, vinieron de lejos. Yo no sé de qué tan lejos vinieron algunos de ustedes. Bueno, Taylor vino de Perú, está algo lejos. Yo no sé, pero ellos tenían que más o menos empeñar una caminata de 3 días para llegar. El norte, el sur. De hecho, en los sabores religiosos ni se conllevaban, aunque todos eran judíos. Y esto no es al aparecer, esto es todo un complot. Ellos no llegaron de la nada ahí donde estaba Jesús, de todas las aldeas. Y solo en Galilea hay más de 200 aldeas.
olvida Judea y hasta Jerusalén. De todas las aldeas habían llegado, no era una casualidad. Posiblemente había cientos de estos fariseos y maestros de la ley. Y Jesús tiene una historia con ellos. Leas a través de toda la palabra del Nuevo Testamento, Jesús está explicando la historia difícil que pasa con ellos. De hecho, Jesús sufrió mucho a las manos de ellos. De hecho, ellos, siempre nosotros echamos la culpa a los fariseos, pero ahora estoy entendiendo, más eran los maestros de la ley. Ellos ahí estaban cuando entregaban a Jesús a la crucifixión. Y ahí está Jesús en una casa, en un lugar, y está enseñando. Y ahí están cientos de estos que habían puesto de acuerdo debajo de la mesa y llegaran y estaban sentados cerca de Jesús, escuchando cada palabra. Cada palabra. ¿Te imaginas la mala vibra? A veces predicando a la gente te ven con los ojos cruzados, ¿no? A veces después suba alguien y reta algo que dijiste, pero nada que ver. Estos, o sea, Jesús ahí está y ahí están estos fariseos y maestros para juzgar cada palabra que dice. Lo más grueso es que ellos creían con todos sus corazones que andaban sirviendo a Dios. Ahí estaban sentados cerca. Yo les pregunto, ¿a qué has venido a esta conferencia, amados? ¿A qué has venido? ¿A qué motivo? Y tal vez vienes por una cosa que tú tienes en tu corazón y tu mente, que no lo juzgo, pero tal vez Dios tiene otro plan completo para tu vida. Tal vez Dios quiere hacer otra cosa en tu vida. Y luego nos dice en esta historia que me fascina, ahí está la mala vibra, ¿verdad? Pero luego nos dice, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Eso sí, o sea, eso sí me anima. ¿Recuerdan la historia en Lucas 8 de la señora con el asunto de la sangre que llegó y tocó su manto? Y Jesús, ¿quién me tocó? Porque alguien me tocó. Sentí el poder de Dios salir de mi ser. Algo sucedió. Y aquí nos dice, para que entendamos, el poder sanador estaba presente, pero en fuerza sobre la vida de Jesús. Estoy seguro que no estaba intimidado Jesús. Él sentía ese poder en su vida. Él sentía que Dios Padre está conmigo. Todo el poder de Dios está conmigo, y él podría palpar algo. Y les digo que algo estaba al punto de suceder. Está hecho la cena, está toda la tormenta perfecta. Algo está al punto de suceder. Y luego nos dice, unos hombres, me encanta otra vez, la Biblia es muy fanático en decir quiénes eran, cuántos hombres, de dónde, cómo se llaman, más o menos de qué edad, de qué aparecer, que no, unos hombres, unos cualquiera, sin nombre, sin mencionar. En otra versión nos dice que había 4 de ellos. Y luego nos dice, unos hombres llegaran cargando, y otra vez, un paralítico. No dice de dónde, no dice de cómo era o qué edad o desde nacimiento. No, unos hombres y un paralítico, para que ahí se va, genérico pues. Sí. Una de las historias más tremendas en la Biblia, y se quedaron sin nombre. No van a postear a Instagram ni nada, ¿no? Pero yo me hago la pregunta, ¿no sería que estos hombres y este paralítico
genéricamente representan la humanidad? ¿No será que representan en una manera amplia las necesidades de nosotros mismos? Y yo sé un poco de los paralíticos. De hecho, en la prepa, mi mejor amigo de toda la prepa, casi estamos al punto de graduar en un terrible accidente echando clavos a un lago. Se tumbó después de muchos clavos, el último clavo del día, de hecho, se tumbó debajo del agua con una piedra y fracturó el cuello. Y era este joven, era guapo, tenía un coche de carrera, o sea, era súper populacho. Y quedó paralítico. Quedó en el hospital 9 meses con tornillos metidos en el cráneo que le jalan la nuca para que no se mueva. En una cama que él no puede mover, tenían que rotar la cama boca arriba, boca abajo. Ponían una cubeta para que la baba caiga en la cubeta. 9 meses. Sí. De hecho, después de salvarme, era el primero con quien prediqué, mi mejor amigo paralítico, y se salvó. Hay una foto, no burlen de mí, pero hay una foto de él como uno de los caballeros en mi boda. Sí, hace unos cuantos días atrás. Sí. Y sí, todo galán, ¿no? Mi esposa mejor todavía. Y de hecho, cuando vine a México, curiosamente, apenas me di cuenta de esto estudiando esto. Cuando vine a México hace 35 años, el primer convertido en todo México era un paralítico. Sí, ahí hay una foto de ellos, de algunos de ellos, hace un tiempo también. Se convirtió en pastor del pueblo después. Pero el chiste es terrible ser paralítico. Un paralítico no puede ni siquiera hacer popó por sí solo. Y si se hace popó no puede limpiarse por sí solo. No puede hacer pipí. No puede bañarse, no puede vestirse, no puede levantarse. Un cuadripilegio no puede emocionarse románticamente hablando. No se puede, está dormido todo. Sí. No pueden hacer nada por sí solo. Comúnmente sufran de llagas por el tiempo que pasan sentados o acostados. Se quedan, la panorama espiritual de un paralítico se quedan inmóvil, sin poder mover, mientras que se va pasando la vida. Es difícil. ¿Te imaginas por un momento lo que este paralítico había sufrido? Pero estos cuates lo llevarán a Jesús y luego dice, trataran de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no podían acercarse debido a la multitud. Esto también me causa estragos. Ahí está este hombre tan necesitado. ¿Había alguien más necesitado allí? No sé yo, pero lo dudo. Pero la gente, olvídalo, no se va a pasar. Tú llegaste tarde, manito. Es tu problema. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los maestros. Además, había un estigma que está así por su propia culpa. Y no importaba, a lo mejor nació así. Entonces, él no es el que pecó, pero sus papás, y por eso está así. Esto es un castigo de Dios y ni nos interesa, no nos entra la compasión alguno para querer ayudarle. No, pues no hay lugar. Es de más, o sea, imagínate el metro en el DF en hora pico y quieres entrar al vagón que ya está lleno, ya ni modos. No hay manera. No hay manera.
Pero llegan ahí los amigos de quién sabe de qué tan lejos lo traen. No nos dice. Y no hay manera de entrar. Y yo les hago esta pregunta, ¿qué hubieras hecho tú? La pregunta es esto, ¿qué estás dispuesto a hacer para cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a pelear para hacer lo que Dios te llamó a hacer? Porque estos vatos locos, no sé cómo los entró en la cabeza, pero tenemos que llevar a fulanito con Jesús porque se va a sanar. Y lo llevaron, pero llegan al muro de tope y no se puede pasar. Sí. Y luego nos dice la escritura, fascinante. Entonces, subieron el techo y quitaron algunas tejas, empezaban a desbaratar la casa de donde estaba Jesús. No su casa, la casa de otro. Subieron el techo con el paralítico y empiezan a desbaratar la casa con los fariseos, maestros, Jesús y toda la gente adentro. Probablemente había miles de personas presentes. No sabemos exactamente el número. Otra vez, ¿qué estarías dispuesto a hacer tú? Yo les quiero decir esto, las situaciones extremas requieren decisiones extremas. Y yo creo, amados, con todo mi corazón que vivimos en un mundo en tiempos de situación extrema y falta que los hijos de Dios se levanten en fe, se planten los pies y tomen decisiones extremas para extender el reino de Dios. Luego dice, bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo enfrente a Jesús. Ellos no tuvieron miedo, estaban en una misión, estaban decididos, estaban dispuestos a hacer el relajo rompiendo el techo. Ahora, aquí tenemos los 4 amigos, vatos. Sí. Pero ¿sabes algo? En todas las sanidades que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, estúdialos. Hay más de 40. En casi todos ellos, el enfermo, el necesitado, alguien, un amigo, un familiar, alguien lo tuvo que llevar a Jesús. Ellos no podían llegar solo. En otros de los casos, fueran los amigos, fuera el familiar, fuera alguien y fueran a Jesús y llevaran a Jesús a ellos. Pero el chiste es que necesitaban de unos amigos para empujarlos hacia Jesús. Los amigos. Y todos necesitamos de amigos. Amén. Un aplauso por estos 4 amigos. Luego nos dice, Jesús, al ver la fe de ellos, y yo me pregunto, ¿cómo lo vio? No dice que dijera nada. Nada más vio el hoyo, ahí viene bajando, ahí de repente está el paralítico, lo vio y dice, al ver la fe de ellos, a lo mejor ni era el paralítico, a lo mejor el paralítico estaba, perdóname, no, o sea, no, ellos me... Vio a los amigos, no sé, pero al ver la fe de ellos. Y es impresionante. El paralítico ni siquiera dijo una palabra, no nos dice la palabra. Y yo les hago la pregunta, ¿qué tienes cuando ya no tienes nada? ¿A dónde vas? ¿Qué tienes?
La respuesta es la fe. Cuando ya no tienes nada, cuando se te acabó todo, cuando no tienes ni nada para reclamar, pero si inclinas a Jesús y crees en Él, puedes quedar con la fe en Jesús y te juro por Dios que esto será suficiente. Sí. Pero vio la fe de ellos. Y yo les pregunto, ¿cuántos tienen fe? ¿Sí tienes fe? ¿Tienen fe? Jesús vio la fe de ellos. Pero recuerden en Santiago 2, dice la palabra de Dios que la fe sin buenas obras o buenas acciones es inútil. Es inútil. Entonces, espero que cuando dicen, sí, tengo fe, espero que haya obras, acciones que respalden estos gritos. Porque el mundo no se va a impresionar con tus gritos. El mundo no se va a salvar por tus gritos. Ellos se van a convencer, van a estar movidos, van a estar trastornados cuando vean las obras de Cristo en acción. Sí. Y luego fascinante otra vez, Jesús ve al hombre, ahí está el paralítico que ha sufrido tantas cosas por no sé cuánto tiempo. ¿Y él qué quiere? Jesús lo ve y le dice, tus pecados son perdonados. Yo no sé ustedes, pero si soy el paralítico, estoy diciendo, ¿y mi sanidad? Oye, Señor. Y los amigos, oye, no lo queremos cargar otra vez. O sea, mi sanidad. ¿Qué onda con Jesús? ¿No vio la necesidad? El hecho es que sí lo vio. Él vio plenamente la necesidad. Y por esto dijo lo que dijo. Sí. El hombre estaba desesperado por una sanidad. ¿Por qué dijo Jesús esto? Y me fascina porque ahí están los fariseos y sabes que esto es un problema. Esto causa, o sea, Jesús hubiera podido decir cualquier cosa menos esto para no causar problemas. Hubiera podido levantarlo y sanarlo y claro que no iban a estar felices, pero pues ¿qué? Jesús lo dice porque Jesús es un provocador. Jesús no se queda callado, Jesús no deja en paz las cosas. Jesús nos quiere retar. A veces en este mundo están sucediendo tantas cosas. Están gritando sus opiniones y sus creencias y los quiero llamar doctrinas. Y nosotros a veces no sabemos ni qué hacer y a veces no queremos hacer olas. A veces no queremos quedar en medio siendo el que todo el mundo ataca y quedamos callados y siento que la iglesia ha perdido en muchos sentidos su voz. Y no es cualquier voz, no es una voz de juicio, legalismo o condenación. Es una voz de amor y una voz de sabiduría que traspasa el corazón y el alma. ¿Sí? Segundo, lo dijo porque realmente más que necesitaba la sanidad, más que quería cambiar su vida y poder cambiar, pero aún era la necesidad más importante en la vida de este hombre. Más importante. Es decir, tu sueño, lo que has pedido tanto de Dios, tal vez no es lo que es lo más importante. Lo que tú a veces crees es lo más importante, a veces no lo es. Y tercero, lo hizo y nos dice, lo hizo para demostrar, no solo decir, no solo enseñar, para demostrar
que Él, Jesús, tiene autoridad para perdonar todo pecado, sin cuestión alguna. Porque luego cuando lo sana y lo vean, no pueden discutir, ya no saben. Jesús entendía la doctrina de ellos, entendía cómo pensaban y los hacía estragos porque ya no podían disputar, ya no sabían qué decir, porque acompañaba lo que hacía con un milagro tremendo. En versículo 21 dice: entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, dentro de sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Para que lo entiendan un poquito, lo grexo, la blasfemia, y ellos tenían la autoridad de la ley. Su deber era sacar a Jesús afuera y apedrearlo a la muerte. Esto era su deber y tenían la autoridad para hacerlo. Y lo habían hecho, no a Jesús, pero lo habían hecho en otros casos, instigando a la gente los seguían, los creían, y podrían haber instigado allí todo un botín. Jesús lo hizo como sea, porque conectaba con la necesidad del paralítico. Sí. En otra versión aquí nos dice: ¿por qué cuestionan esto en su corazón? En otra versión dice: ¿por qué hay tanta maldad en sus corazones? Tanta maldad. Nos entra a veces en nuestros corazones maldad y ni siquiera nos damos cuenta. Pero les quiero decir algo: el evangelio está diseñado para tener un efecto. O te ablandita o te endurece. Está diseñado para tener un efecto en nuestras vidas. No puedes estar ahí escuchando poderosas verdades de Dios y que no te haga efecto, y tú estás ahí rechazando, parando a Dios. Te vas a endurecer. Te puedes engañar a tal grado que ni cuenta te das. Luego les dice: ¿qué es más difícil? Ellos estaban así. ¿Por qué están así? ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o ponte de pie y camina? Qué pregunta, ¿no? Oye, ¿qué es más difícil en verdad? Para Dios nada es difícil, ¿verdad? Para el hombre sí. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico, lo miró y le dijo: ponte de pie, toma tu cama y vete a casa. Al instante, dice, al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y fue a su casa alabando a Dios. Ya no es paralítico. Sí. Imagínense. Cambiado para siempre. En un instante. No solo sanado físicamente, pero perdonado, liberado de todo su pasado. Lo más importante, primero fue liberado. Y yo me imagino ahí cuando Dios le dijo, en otra versión dice, primero le vio y dijo: joven, ten ánimo. Ten ánimo. Le vio ahí derrotado, destrozado. Y le dice: tus pecados te son perdonados. Yo me imagino en este momento sintió un calor adentro y sintió algo. Sintió tal vez espíritu saliendo de su ser y sintió una libertad, sintió un amor, sintió algo que nunca había sentido de esa manera. Y luego le sana. Y luego dice el versículo: y asombro, temor, es decir, se apoderó de todos. Me encanta. Y quedaran pasmados. Pasmados, es decir, ellos quedaran paralíticos. Sí.
quedaran pasmados. Les rompió la caja donde tenían a Dios. Rompió las barreras. De hecho, les voló los sesos. ¿Sí? Hay una imagen de les voló los sesos. Ahí está. Armadillo. De hecho, es un chido podcast de Josiah. Lo recomiendo, he escuchado varios. Me vuela los sesos. Sí. Ahora, ¿a qué vamos? No es casualidad. No es casualidad en esta historia que tenían que romper el techo. Tenían que romper los límites. Tenemos que romper los límites. Tenemos que romper las cajas donde nosotros hemos metido a Dios. Los límites que ponemos a Dios de lo que puede hacer con nosotros o en nosotros. Nosotros mismos creamos estos límites. Y realmente yo creo con todo mi corazón, todos queremos más de Dios, por eso estamos aquí. Por eso han tomado tiempo y han salido, han viajado, han invertido y han venido, están aquí porque queremos más de Dios. Pero hoy en día, tú sabes, la iglesia está llena de pecados. Está lleno de todo tipo de cosas. Nos impacta que nos vienen 2 veces al año semestres nuevos de jóvenes y cada año entran y al inicio traen un mundo de cosas en sus vidas. Y esos son los mejores de los jóvenes. En las iglesias hoy en día comúnmente hay drogas, hay vicios, hay alcohol, hay robo. Hay pleitos tremendos, relaciones ilícitas, adicciones de varios tipos, adicciones de pornografía, diferentes relaciones sexuales que no deben de existir, homosexualidad, lesbianismo dentro de las iglesias evangélicas, alabando al Señor. Y queremos más de Dios. Este paralítico, creo yo, es una imagen perfecta de la necesidad humana. Tanto que sufrió. Y sufrió, aparte de ser paralítico, el estigma de su culpa porque estás así. Y si él no había hecho algo, fue la culpa de sus papás. Algunos aquí sufren ese estigma. Su papá hizo algo en tu vida o en casa que te avergüenza. Y sufres. Sí. Dios quiere quitar ese dolor y sanar tu vida. Quizás caminemos nosotros. A veces tenemos personas en sillas aquí, pero no veo ahorita. Quizás todos nosotros caminemos, pero podemos estar emocionalmente paralizados, espiritualmente paralizados, en temor, bajo el estrés de la vida, la preocupación o la tristeza de alguna pérdida o de algún sueño no cumplido, de algún anhelo perdido, o de la soledad, sí, de la vergüenza, o de resentimiento. No puedo subestimar, no puedo calcular las veces que he hablado con personas que están sufriendo y resulta que están llenos de coraje, llenos de enojo, llenos de dolor. No sé si te has dicho alguna vez,
nunca voy a cumplir el sueño que tenía porque pues aquí estoy en esto, estoy luchando y no sé ni qué hacer y he querido y he luchado, pero no estoy llegando. ¿Y sabes qué? Me di cuenta y yo creo pasamos comúnmente mucho más tiempo pidiendo que Dios cambie las circunstancias a nuestro alrededor que le pedimos que nos cambie a nosotros desde adentro. Y les quiero decir, si Dios nos cambia de adentro, las cosas exteriores se van a cambiar. Se van a ordenar enfrente de nosotros. Mientras que no cambiemos lo que está adentro, estas circunstancias se van y vienen otros y estás en lo mismo. Nuestra necesidad más grande, amados, y la necesidad más grande, y mi anhelo para la iglesia, mi anhelo en esta conferencia, es que nos vamos palpando nosotros. Nos vamos sumergiendo más y más y más en la realidad de la grandeza de Dios. De quién es Dios, de cómo es Dios, de qué ofrece Dios, de qué quiere Dios en nuestra vida, de qué es capaz de hacer si simplemente lo dejamos. Necesitamos ser capacitados para que Dios haga en nosotros lo que verdaderamente parece, escuchen bien, parece imposible. No es imposible, solo parece imposible. Su grandeza es infinita. Su amor incontenible, su amor no tiene medida, su poder no tiene límite. Y yo creo que debemos de soñar en grande, pero que debemos de empezar con pasos pequeños. A veces soñamos en grande y queremos de jalón cumplirle todo, ¿verdad? Pasos pequeños. Ser fiel, dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. El proceso en nosotros, en el camino. Y como los maestros de la ley que estaban ahí, podemos estar siguiendo a Jesús, podemos estar enfrente de Jesús, podemos estar escuchando sus enseñanzas, podemos estar sentados aún a sus pies cerca de Él, pero sin recibir. Eso está grueso. Sí. Según todo bien. Según haciendo la voluntad de Dios, según al fervor de Dios, con todas las palabras y gestos y señales correctos, pero realmente el corazón frío en su propio mundo, alejado de la conexión del corazón de Dios. Según como cuates, pero a veces siendo falsos. El paralítico en esta historia, el que no tenía nada, el que no decía nada, el que fue llevado por sus amigos, es el único que recibió un milagro que transformó su vida entera.